Por acompañarnos. Qué gusto, muchas gracias. Gracias, Jimena. Un saludo a todas las personas que nos ven en este momento en sus casas y feliz de estar en tu set nuevamente. Muchas gracias. El voto electrónico es un tema que está despertando mucha susceptibilidad. En la Asamblea Legislativa Plurinacional ya se ha dado un paso en la Cámara de Diputados. Sin embargo, esto está despertando susceptibilidades por temor a fraude electoral. Fíjate que yo estaba revisando un poco el contexto internacional en el que nos hemos ido manejando específicamente sobre el voto electrónico. Para que se haga una idea a la gente que nos está viendo en este momento, no simplemente es ir a una urna, apretar un botón y que ya se ha dado tu voto. Esto tiene un mecanismo un poco más complejo. En realidad son terminales tontas, se les llama así en informática. Son terminales que van a recibir primero una boleta electrónica que tiene tus datos almacenados. En el caso de Venezuela, por ejemplo, se desbloquea con la huella digital y a partir de eso se realiza el ejercicio democrático, que es el voto. Sin embargo, tal parece que no existe ningún sistema 100% seguro. Argentina ha desvelado en una de sus últimas elecciones que había muchas posibilidades de vulnerar el sistema informático. Venezuela también lo ha denunciado. No solo Venezuela, hay otros países que han establecido que este sería un mecanismo idóneo para pues realizar el ejercicio democrático, pero en definitiva tiene todavía algunas falencias. Nosotros deberíamos ir un poquito más allá del tema técnico al tema jurídico. Claro, porque sabes que tengo entendido que en Alemania, Holanda y Austria está prohibido este voto electrónico. ¿Por qué? Mira, se dice que estas terminales tontas, que son las que van a recibir los datos, simplemente van a ser de terminales en las que uno va, deposita su voto y a través de cables de fibra óptica pues viajan los datos a un centro de cómputo donde se almacenan estos. Se dice que en esas máquinas no se puede cargar ningún tipo de información, pero fíjate que hubo un hacker que es muy famoso, que cargó el juego, el famoso Mario Bros. En una de las terminales. Entonces, si supuestamente esas terminales no pueden y no permiten ningún tipo de flujo de información más que la transmisión del voto, cargar ya un juego en una de las máquinas hace que esas máquinas pues puedan tener un cierto mecanismo de recepción de datos ajenos a los que pueda presentar un voto. José Luis Fernando, ¿es un sistema vulnerable al fraude sistemático? ¿Podríamos decir eso? En el mundo, en realidad, cuando hablamos nosotros de seguridad informática y seguridad de la información, no existe un sistema 100% seguro. A quienes nos digan que existe un sistema 100% seguro, pues será una falacia o una fantasía en este momento. Siempre hay una brecha de seguridad, se están tratando de cubrir esas brechas de seguridad, pero efectivamente en el mundo entero no existe todavía un sistema 100% seguro. ¿Qué pasa con estos principios de seguridad, de integridad, de auditabilidad, por ejemplo? Mira, los que has mencionado hace un momento están configurados dentro de lo que se conoce como seguridad de la información, disponibilidad, confidencialidad y autenticidad. La autenticidad todavía está enmarcada antes de la auditabilidad. La auditabilidad llega después y luego puede entrar un principio forense inclusive para ver qué es lo que se ha hecho. En informática se cree, o está establecido por lo menos de esa forma, que la auditoría puede determinar quién ha podido realizar qué tipo de acción, ¿no? Yo puedo, por ejemplo, entrar a tu computadora desde una terminal, forense va a entrar en ese juego y va a decir, sí, esta persona ha entrado a esta terminal, ha sacado estos datos desde este punto. Estructuralmente podemos hacer un ejercicio de auditoría, pero imagínate hacerle una auditoría como en Venezuela a 8 millones de votos. No, pero en Venezuela hasta Hugo Chávez votó recién. O sea, es tremendo lo que ha pasado. Y la propia empresa que ha realizado el ejercicio en Venezuela dijo, nosotros no podemos tener 8 millones de dedos para abrir la máquina, pero realmente ha pasado, se ha denunciado. Ha habido inclusive intentos de hackeo a las páginas oficiales de los estamentos electorales en Venezuela y ha sido una forma en cómo la gente protestaba por aquello que todavía es incierto. Si realmente fuera un ejercicio 100% seguro, créeme que en el mundo, Alemania, por ejemplo, claro, que tiene todavía seguiría con el voto electrónico. Estados Unidos pensaría todavía en un voto electrónico sistematizado, que lo tiene, pero aún así deja mucho que desear en temas de seguridad. ¿Qué pasa con los que manda la Constitución el voto secreto?
El voto va a seguir siendo secreto, definitivamente, porque como te decía... Pero al ser en esto, puede ser vulnerable a que revisen nuestra... Claro, porque como te decía, yo entro a una terminal, háganse de cuenta ustedes una máquina, voy a recibir una boleta que va a tener mis datos, voy a introducir la boleta para que sea leída a través de un código QR o a través de un código de barras, voy a poder abrir el sistema a través de mi huella dactilar porque es un sistema biométrico, se va a abrir y me va a dar las casillas de opción de voto. Entonces, idealmente, sabrían en qué terminal Luis Fernando Segarra Castro ha votado y por quién ha votado. Entonces no sería voto secreto. No entra dentro de la categoría de secreto. Nosotros decimos secreto porque entramos a una urna y nadie nos ve y hacemos el voto escrito. Sí, efectivamente de esa terminal van a salir los datos que el usuario, en este caso la persona que está yendo a votar, pues va a realizarlos. ¿Qué pasa si se da, por ejemplo, el soporte en papel, como hay algunos sistemas, y además el escrutinio electrónico, de manera que se pueda ver si coinciden con, de alguna manera, ¿no?, el tema de la votación? ¿Se puede? ¿No? Es simultáneo. En algún caso en Argentina se pudo establecer de esa forma. Tú vas, votas electrónicamente y la máquina te emite un ticket que dice que has votado, ¿no? Y selecciona los datos que has emitido. No, idealmente no pone por quién has votado, pero dice que has cumplido con tu ejercicio electoral. Bueno, pero para obtener el resultado impreso al final, lo que se muestra es lo de la pantalla. Efectivamente. Una de las virtudes que tiene el voto electrónico es que el conteo es al 100% y es instantáneo, ¿no? O sea, uno va minuto a minuto sabiendo qué porcentaje tienen los partidos que han entrado a las justas electorales. Bueno, el riesgo obviamente es que se puede dar compra de votos, clientelismo, como lo estaban denunciando en la Argentina, ¿no? Sí, efectivamente. Yo creo más bien que no hay que tenerle miedo al progreso, pero te decía a un inicio de la entrevista, creo que nosotros tenemos que cerrarnos más allá del orden técnico al orden jurídico. En Bolivia todavía nos falta regular el voto electrónico, porque si bien está aprobado a un nivel de un organismo electoral, jurídicamente todavía no es válido nuestro voto electrónico. Ahora, en Holanda el sistema se dejó de usar porque se probó claramente que el secreto era vulnerable. Sí, efectivamente. Holanda y Alemania son los casos en los que han cerrado este sistema de voto porque se pudo demostrar a través de una auditoría informática que se sabía de qué terminal había salido, qué voto y quién había emitido el Alemania voto. Lo declaró inconstitucional el voto. En algún momento, sí. Bueno, de alguna manera yo escuchaba una entrevista a una activista en estos temas y le preguntaban si el problema de la vulnerabilidad, y esta pregunta te lo hago a vos, se puede superar con técnicos, con gente especializada, con la normativa, no sé, gente que controle, audite el sistema. Sí, idealmente podríamos empezar de una auditoría a nuestro padrón electoral, que es algo que está reclamando mucha gente. Creo que es lo más sano que puede hacer en este momento el Estado para demostrarle la transparencia con la que dice estar trabajando al momento, ¿no? Y luego, todos los sistemas informáticos son perfectibles. No 100% seguros, pero perfectibles. Podríamos hacerles una auditoría tras auditoría tras auditoría para poder demostrar que en algún momento el sistema es fiable. O sea, para explicarlo más sencillo, digamos, como para mí, si yo voto, ¿es con un chip que voto? No, te van a dar, hay muchas formas, pero una de las más conocidas es que se imprimen unas tarjetas electrónicas que tienen tus datos almacenados, que seguramente van a ser... Con el QR, con el código de barras que tú me has dicho. Tú insertas la boleta a la máquina, que es esa terminal tonta a la que hacía referencia yo, porque es una máquina que no procesa información, solo reconoce, lee y transmite información en algún momento. En algún caso, como en el de Venezuela, puedes abrir tu sistema con tu huella digital, que está validando no solo que pongas la boleta, sino que biométricamente te reconozca el sistema. Se abre y en una pantallita se despliegan las opciones por las que tú vas a votar. ¿Hay posibilidad de que se pueda incorporar más votos a mi voto? No, no funciona de esa forma. ¿Cómo podrías vulnerarlo en algún momento si uno piensa haciéndole un hacking al sistema del voto electrónico? Almacenar muchos votos de los que no vayan a votar, por ejemplo, de los que hayan fallecido hace un mes, 2 meses, que no se hayan dado de baja del padrón. Tú llevas las cartillas, las insertas, abres el sistema de alguna forma, en alguna forma de hackeo, como se denunció que se hizo en Alemania. En Brasil también se demostró que se hizo. Emites
los votos. ¿Cuál es la desventaja en temas de auditoría informática? Que yo voy a reconocer que en alguna terminal 150 personas han votado en el lapso de una hora por un mismo candidato. Ese ha sido uno de los errores que han cometido cuando se han podido desvelar estos datos de que el voto electrónico idealmente no es fiable. Es el famoso carretillazo que nosotros manejamos en algún momento. Sí, 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 claro. Más o menos ese estilo. ¿En cuánto tiempo se puede auditar un sistema que obviamente no creo que debe haber sido implementado muy rápido? Se ha tomado muchos años en desarrollar. Es progresivo. Una forma de auditoría va a depender de cuántas máquinas exista, de la cantidad de elementos no solo informático sino humano que exista para poder realizar la auditoría. Sin embargo, creo que pasa por también un tema de concientización al nivel de la población, porque nosotros estamos muy susceptibles y muy reacios porque nadie nos ha contado hasta ahora qué es lo que vamos a hacer. Entonces parte de una cultura digital. Dice que Bolivia ya ha entrado a la era del gobierno electrónico. Hemos habilitado la firma electrónica para tal efecto, estamos en progreso, tenemos una agencia de gobierno electrónico que está trabajando en planes de seguridad y lineamientos de seguridad para las instituciones públicas, pero todavía estamos en un nivel muy bajo en el entorno de considerarnos un país como para poder realizar ya una votación electrónica. Por ejemplo, si vamos a hablar en términos ya estrictos de informática, no solamente se tiene que auditar, tengo entendido, el software exclusivo de la elección, se tienen que auditar todas las piezas del software del sistema operativo, ¿no? Sí, efectivamente, eso es lo que te comentaba hace un momento. En Argentina, cuando se hizo este ejercicio del voto electrónico, trajeron a este famoso Chema Alonso, que es un hacker muy, muy famoso, y él fue el que introdujo el juego de Mario Bros en una de las terminales de votación. Claro. Entonces les dijo, el sistema todavía tiene fallas, pero estaban a 2 semanas de las elecciones. Imagínate. Claro, porque además tengo entendido que se tiene que ver el de la BIOS de la máquina. Sí, idealmente una máquina está compuesta por varios elementos de software y de hardware. Entonces el BIOS es como el núcleo de la propia máquina, que tiene que estar auditado para que no haga el ejercicio de transmisión de datos para que el voto pueda ser considerado secreto. Y los microprocesadores, los chips, en realidad son muchos elementos. Todos los componentes tienen que ser auditados parte por parte y tienen que traer un especialista para que audite tanto la parte de software como la parte de hardware y como la parte que va a asistir al voto, porque no simplemente es que tú vas a ir, vas a poner la cartilla y pare de contar. Tiene todo en infraestructura, no solo informática, sino de recurso humano, que tiene que estar asistiéndote para poder realizar el ejercicio democrático. Y todos esos elementos tienen que estar certificados. ¿Quién certifica esto? No hay una entidad específica que pueda certificar. Ahí también hay un riesgo. Sí, porque podrías tú en todo caso contratar a alguien que sea muy de tu confianza, que diga todo está muy bien, pero va a depender mucho de la transparencia en la que se maneje la información a ese momento, ¿no? Se dice, yo estaba escuchando de algunos diputados, algunos senadores que estaban hablando el día de hoy, que dicen que necesitamos primero, lo que decía, la auditoría al padrón electoral, y luego un ente tercero de confianza que pueda certificar que todo este procedimiento pues va a ser primero transparente y luego que es certificado en informática va a tener la seguridad necesaria para los que vayan a emitir su voto desde ese punto. Tengo entendido que la misma máquina que emite es la que controla. No, son terminales, como te decía, yo le digo terminales tontas, son tu celular, por ejemplo, es un celular que procesa información. Esta máquina lo único que hace es transmitir la información, que no va a procesar absolutamente nada. Ahora, los sistemas de voto electrónico existen hace muchos años, no es nuevo, por lo menos estamos hablando de hace unos 30 años, pero nunca se ha podido implementar masivamente. Sí, por muchos factores. El primero creo que fue la conectividad, porque necesitas tener unas conexiones a tiempo real, si vale el término para que nos puedan entender las personas que nos están viendo, que sea fluida la comunicación. Imagínate tú, si ahora tenemos problemas en llevar boletas electorales a los pueblos donde todavía no hay carreteras, llevar terminales para que realicen el voto electrónico va a ser pues, mucho más complicado, ¿no? Porque depende de la conexión de luz, de la conexión del internet y de que la gente esté capacitada para realizar el ejercicio. Ahora mismo, en las últimas elecciones, yo veía personas
con ciertas discapacidades que les costaba realizar el ejercicio democrático, y estás entrando a una aula en la que vas a poner simplemente una marca por el voto que tú vayas a hacer. En este caso, pues es un panel digital el que te van a ofrecer para poder hacer el voto. Entonces, creo que estamos por buen camino, lo podremos usar sin desestimar que sea una buena elección tener el voto electrónico, pero nos falta mucho todavía para poder llegar a ese escenario como Bolivia. Muchos aseguran que si no se ha podido construir en un modelo teórico, de ninguna manera se lo va a poder construir en la práctica. Sí, quizás son muy escépticos en determinado momento. Yo creo y apuesto mucho a la informática. Creo que nos facilita mucho las cosas. Podría ser en algún momento transparente cuando podamos demostrar que los sistemas son auditables, que son seguros y que han pasado por todos los filtros de seguridad. Pero para hacer eso se necesita una infraestructura muy grande, se necesita una solidez bastante fuerte en cuanto a software y a hardware. Y no te olvides que nuestro presidente nos ha dicho que tenemos que ser software libre y tenemos que ir por la soberanía tecnológica. Y todos estos dispositivos son software privativo. Entonces ahí hay una contradicción entre lo que dice el Estado y lo que va a hacer el Estado en algún momento. Insisto, con toda la susceptibilidad que se ha despertado, no es tanto escepticismo, sino revisando todo lo que ha ocurrido en Alemania, Holanda, Austria. Estaba revisando también que en el Brasil ocurrió una situación donde un hacker ingresó precisamente a las máquinas y fueron vulneradas. Y bueno, lo de la Argentina, ¿no? El caso de Santa Fe es también como para estudiar. Sí, fíjate que en el caso de Argentina, el muchacho, la persona que denunció o que alertó más bien en todo caso la vulnerabilidad del sistema, fue apresado, aprehendido y le secuestraron todos los equipos, y recientemente le salió la orden de devolverle los equipos que eran su instrumento de trabajo, y dice: mi único pecado fue decir que había un error en el sistema. Y a él lo acusaron por sedición, por activismo y por otros elementos que no correspondían en ese momento. Lo único que estaba diciendo es: nuestro sistema no es seguro. Y bueno, están las explicaciones de Luis Fernando Segarra, abogado especializado en Derecho Informático, pero bueno, el voto electrónico está despertando más susceptibilidades que certezas, aunque ya han advertido autoridades del gobierno que no sería implementado ya, pero en el exterior sí se estaría ya trabajando para este voto electrónico. Sí, yo creo que hay que pensar 2 o 3 veces y repensarlo como autoridades del gobierno si nosotros queremos transmitir un mensaje de transparencia, que es lo que está tratando de hacer, que los sistemas todavía, o por lo menos al nivel en el que nos encontramos, no sería factible tener un voto electrónico en este momento y en este estado del arte en el que nos encontramos. Muchas gracias, Luis Fernando. Un gusto poder conversar de nuevo con vos. Para mí es el placer. Un saludo a todas las personas que nos están viendo. Y si me permites, claro, un saludo para mis chiquis que están despiertos todavía y se han quedado para verlos. Sí. Oye, bueno, un saludo a tus hijitos. Entonces, muchísimas gracias. Luis Fernando Segarra acompañándonos esta noche con mucha propiedad, hablando claramente de lo que significa este voto electrónico y que está despertando susceptibilidades sobre un fraude electoral. Bueno, todos los detalles los hemos escuchado. Vámonos a la pausa. Enseguida regresamos. Aguárdenos unos segundos, por favor. Tomamos jugos Delicia, ¿te parece? Claro que sí. En instantes vuelve la programación de TVU. Pobres no son los que tienen poco, son los que quieren mucho. Yo no vivo con pobreza, vivo con austeridad, con renunciamiento.